in the land. That's because after Trump faced a stinging week of pushback from the lower courts on a number of his controversial policies, it's expected that he will take his grievances to the conservative majority Supreme Court in an effort to overturn those rulings. Already this week, Trump has asked the Supreme Court to step in and overturn a ruling that found his sweeping tariffs to be illegal. Since returning to the White House, SCOTUS has come to Trump's aid on a number of cases. We've talked about him on this show, leading to the ire from other federal judges. Ciertos gestos, cuando provienen de las altas esferas institucionales, revelan cambios que no dependen de declaraciones formales para surtir efecto. A principios de la tercera semana de enero, en Washington, D.C., un evento jurídico tradicional promovido por una Asociación Nacional de Magistrados se vio marcado por un hecho inusual. Durante una sesión pública transmitida en directo, con la presencia de miembros del Poder Judicial e invitados de la alta administración federal, el presidente de los Estados Unidos, rompiendo con el tono institucional esperado para la ocasión, afirmó que la autoridad presidencial no debía someterse a la interpretación de los jueces. A lo largo de su discurso, se refirió al papel del Poder Judicial como un obstáculo político y sugirió que ciertas decisiones de la Corte Suprema habían sobrepasado los límites de la función jurisdiccional. La declaración, hecha de forma espontánea, generó reacciones visibles entre los presentes. Uno de los ministros de la Corte Suprema, sentado entre los demás invitados, se levantó y abandonó el auditorio, sin decir nada. El gesto fue contenido, sin signos de protesta explícita, pero fue captado por las cámaras e inmediatamente interpretado como una señal de ruptura. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. La presencia de un ministro del Tribunal Supremo en un acto público es, por norma, discreta e institucionalmente neutral. Un gesto de alejamiento representa una ruptura relevante en el patrón de comportamiento adoptado por las altas esferas del Poder Judicial en relación con el Ejecutivo. La ausencia de explicaciones formales por parte del ministro o del Tribunal Supremo como colegio reforzó la percepción de que el gesto hablaba por sí mismo, sin necesidad de amplificación verbal. Sin embargo, pocas horas después, la oficina del presidente del Tribunal Supremo emitió un comunicado. El texto, redactado en un lenguaje moderado y sin mencionar directamente al presidente, reafirmaba el principio de que las decisiones judiciales no deben ser objeto de represalias políticas. El documento mencionaba la importancia de la estabilidad institucional y el respeto a la autonomía del Poder Judicial como pilares del sistema constitucional estadounidense. Al evitar confrontaciones directas, el comunicado asumía el papel de marcador institucional. La Corte Suprema observaba el movimiento del Ejecutivo y reaccionaba con los instrumentos formales a su disposición. La situación no implicaba una decisión jurídica específica, ni la impugnación de una sentencia. Lo que se observó fue un malestar público en relación con la forma en que la autoridad presidencial se había estado afirmando en discursos y actitudes reiteradas. El presidente, al cuestionar abiertamente la legitimidad de recientes decisiones judiciales y sugerir que ciertos jueces estaban actuando por motivos políticos, provocó reacciones en diversos círculos institucionales. Entre los líderes del Congreso, el episodio fue recibido con preocupación, aunque de forma velada. Algunos parlamentarios expresaron, entre bastidores, la opinión de que la tensión entre los poderes se estaba agravando a un ritmo más rápido de lo habitual. Para los miembros del Poder Judicial, el gesto del ministro que se retiró del evento tuvo un efecto equivalente al de una declaración pública, no por las palabras, sino por la ruptura del protocolo. La ausencia de una explicación directa dio lugar a múltiples interpretaciones, pero todas coincidían en que algo había salido de lugar. No se trataba solo de un comentario imprudente o de una reacción aislada.
el presidente ya había puesto en duda en otras ocasiones decisiones judiciales que contradecían su agenda ejecutiva. En al menos 3 eventos recientes mencionó nominalmente a jueces federales y sugirió que estaban comprometidos con intereses contrarios a la voluntad popular. Estas declaraciones, inicialmente consideradas retórica política, comenzaron a analizarse con mayor atención tras la serie de decisiones del Tribunal Supremo sobre temas como los poderes de emergencia, la política tarifaria y las acciones migratorias. El telón de fondo es una disputa creciente sobre los límites de la autoridad presidencial cuando el Congreso no proporciona respaldo legislativo. Al declarar públicamente que la presidencia no puede verse limitada por interpretaciones subjetivas de la Constitución, el presidente elevó el tono del enfrentamiento institucional y el gesto del ministro del Tribunal Supremo, aunque no verbalizado, pareció marcar una línea que para muchos observadores no se había cruzado hasta entonces: la interpretación del episodio como una señal de alerta institucional. Cobró fuerza a medida que juristas y profesores de derecho constitucional comenzaron a manifestarse, aunque evitaron hacer conjeturas sobre el futuro inmediato. Varios expertos reconocieron que el gesto de la salida expresaba una forma de desacuerdo que va más allá de los canales tradicionales de comunicación entre los poderes. No se trata de una decisión colegiada ni de una iniciativa coordinada, pero el contexto en el que se produjo, un discurso presidencial que relativiza los frenos y contrapesos del sistema, amplía su peso. La ausencia de repercusiones inmediatas no elimina su relevancia. Al contrario, en los sistemas basados en precedentes, cuando no se revierten, tienden a acumular significado, y es en este punto donde el episodio se conecta con algo más grande. La tensión entre el ejecutivo y el judicial no es nueva, pero rara vez se manifiesta de manera tan pública y directa al mismo tiempo. Lo que se vio no fue un enfrentamiento formal entre instituciones, sino una clara exposición de la desalineación entre ellas. Seguimientos como este, que requieren una lectura atenta de las señales institucionales y no solo de los discursos explícitos, son parte de lo que buscamos aportar aquí. Si este tipo de análisis tiene sentido para usted, vale la pena seguirnos. Acompañamos los hechos cuando aún están en formación, sin anticipar resultados, pero atentos a sus significados en construcción. En este contexto, es necesario observar la acción simultánea de otros órganos que, aunque no participaron directamente en el episodio de la salida del ministro, comenzaron a operar en torno al mismo eje de inquietud institucional. Durante las semanas previas al evento, la Corte Suprema acumuló en su agenda al menos 5 casos directamente relacionados con el ejercicio ampliado del poder presidencial. Estas acciones tratan temas distintos: tarifas impuestas bajo alegación de emergencia económica, órdenes ejecutivas sobre deportaciones, suspensión de garantías procesales en nombre de la seguridad nacional, pero tienen en común el cuestionamiento sobre hasta dónde llega la autoridad del Ejecutivo cuando los otros poderes no respaldan sus decisiones. Esta concentración temática comenzó a llamar la atención dentro del propio ámbito jurídico, incluso antes de la manifestación pública del presidente. Al aceptar juzgar simultáneamente estos casos, la Corte terminó posicionándose como un espacio de convergencia para una disputa que no se resuelve solo en la política. Ahora se trata de la propia arquitectura institucional. A partir de ese momento, comenzaron a alinearse movimientos paralelos. En el Congreso, las comisiones responsables de supervisar los actos del Ejecutivo comenzaron a programar audiencias públicas con juristas y exfuncionarios de la Administración Federal para evaluar los límites del poder presidencial en tiempos de estancamiento legislativo. Estas audiencias, aunque aún no han producido informes concluyentes, indican un intento del poder legislativo
de recuperar el protagonismo en la mediación de las tensiones constitucionales. Paralelamente, las asociaciones de magistrados federales emitieron comunicados en los que reforzaban la necesidad de preservar la independencia judicial, mientras que los consejos estatales de justicia, normalmente al margen de los debates federales, manifestaron su preocupación por la escalada retórica procedente de la Casa Blanca. La articulación no se produce de forma coordinada, pero la simultaneidad de los gestos sugiere una convergencia progresiva. No es habitual que tantos órganos e instituciones se muevan casi al mismo tiempo, en respuesta a un mismo vector de inestabilidad. Esta convergencia ayuda a entender por qué el gesto del ministro de la Corte Suprema no se interpretó como un acto aislado, sino como un punto de condensación de una inquietud ya existente. Desde el punto de vista jurídico, los casos en juicio tratan de cláusulas constitucionales específicas, pero su resolución afecta al diseño funcional entre los poderes. Los juristas señalan que los argumentos presentados por el gobierno en los autos, especialmente la idea de que el Ejecutivo puede actuar unilateralmente, siempre que considere que hay una crisis, desafían el principio de separación de poderes, al reducir el papel de la Corte a un espacio consultivo. Más que impugnar decisiones, el discurso presidencial reciente sugiere que ciertos temas ni siquiera deberían someterse al escrutinio judicial. La insistencia en este punto, cuando se combina con ataques nominales a jueces y cuestionamientos públicos sobre la legitimidad del Poder Judicial, compone un panorama más amplio de desgaste institucional. Desde el inicio del nuevo mandato presidencial se ha producido un cambio visible en la postura de la Casa Blanca con respecto al sistema de control recíproco entre los poderes. En nombre de la eficiencia en la toma de decisiones, el Ejecutivo ha intensificado el uso de órdenes ejecutivas y declaraciones de emergencia, evitando las negociaciones legislativas e impugnando las decisiones judiciales contrarias. Este patrón, aunque respaldado por disposiciones legales existentes, comienza a desafiar el equilibrio histórico entre la acción política y la legitimación jurídica. Lo que está en juego no es tanto la legalidad de cada acto específico, como la frecuencia y la forma en que se están utilizando para eludir las mediaciones institucionales. Al aceptar juzgar estos casos de forma consecutiva, el Tribunal Supremo ha pasado a funcionar como campo de pruebas, no solo para la constitucionalidad de las medidas, sino también para la resistencia de las fronteras institucionales que sostienen la democracia estadounidense. Paralelamente, los analistas políticos han llamado la atención sobre el grado de exposición de la Corte al debate público. La creciente visibilidad de las decisiones, la intensa cobertura mediática y la polarización de las reacciones han desplazado la percepción de la Corte como árbitro neutral a la de actor políticamente implicado. Este cambio no se debe necesariamente a sus decisiones, sino a la forma en que se interpretan e instrumentalizan en el entorno político actual. El propio presidente del Tribunal Supremo, en declaraciones anteriores, ya había expresado su preocupación por la imagen de la Corte como institución apartidista. La nota difundida tras el reciente acontecimiento parece, en este sentido, dar continuidad a ese esfuerzo por defender la legitimidad del Poder Judicial. No se trata de confrontar al Ejecutivo, sino de reafirmar públicamente que el papel de la Corte es constitucional, no contingente, y que su autoridad no depende de la validación política. El entorno externo también contribuye a intensificar la convergencia institucional en torno a este debate. Las organizaciones internacionales y los observadores extranjeros han comenzado a seguir con mayor atención los acontecimientos internos del sistema jurídico estadounidense. Informes recientes de entidades que supervisan el Estado de Derecho
en democracias consolidadas. Han mencionado el aumento de las presiones institucionales sobre el Poder Judicial de los Estados Unidos como un elemento de riesgo. Aunque no interfieren directamente, estos análisis externos repercuten entre los miembros de la élite jurídica y contribuyen al debate interno sobre los límites de la tolerancia institucional. Ante este escenario, la Corte Suprema se enfrenta al reto de decidir casos con consecuencias políticas directas, al tiempo que debe preservar la percepción de su imparcialidad. La tensión entre la función judicial y las expectativas públicas nunca ha sido tan explícita. La convergencia institucional que se observa no es coordinada, sino que expresa una reacción sistémica. Diferentes órganos, en diferentes esferas, reaccionan al mismo conjunto de señales procedentes del Ejecutivo. El sistema no responde con rapidez, pero responde con amplitud, y eso altera el entorno. De manera significativa, el gesto del ministro que abandonó la sala fue, en este contexto, solo el episodio más visible de una serie de reacciones que en conjunto indican un cambio de rumbo. Aún no es posible afirmar cuál será el resultado, pero la estructura del sistema está en movimiento. Si se sigue de cerca esta trayectoria institucional, se sabe que los cambios más profundos no se producen de forma abrupta, se acumulan en capas y requieren una lectura constante. Es este tipo de seguimiento el que proponemos aquí: observar los detalles y los patrones, incluso antes de que se conviertan en una crisis abierta. El episodio ocurrido en el evento jurídico, seguido por la manifestación del presidente del Tribunal Supremo, acabó produciendo un efecto que va más allá del hecho aislado. Lo que inicialmente podría interpretarse como un gesto circunstancial, pasó a incorporarse como una señal institucional, dando lugar a diferentes interpretaciones sobre lo que realmente se está disputando en el núcleo del sistema. Para una parte de los constitucionalistas, el gesto del ministro de la Corte Suprema, al retirarse de un acto con presencia presidencial, no solo representa incomodidad o protesta silenciosa, sino un hito simbólico de reorientación. Según esta interpretación, el Poder Judicial estaría comenzando a reaccionar, no solo a través de sentencias, votos y decisiones formales, sino también mediante actos que buscan proteger su autoridad y preservar la integridad institucional del tribunal. El argumento central de esta corriente es que, ante un ejecutivo que insiste en operar como si pudiera redefinir los límites de su propia actuación, sin aceptar una contención judicial efectiva, la Corte comienza a señalar, mediante gestos, que la frontera de la legitimidad está siendo tensionada. La nota del presidente del Tribunal Supremo, en este contexto, funcionaría como una continuación del gesto inicial, tratando de reforzar la idea de que no se trata solo de una divergencia puntual, sino de un conflicto sobre el significado de la autoridad institucional. Al mismo tiempo, existe una lectura diferente que interpreta el mismo episodio desde la perspectiva del agotamiento sistémico. Para este grupo de analistas, tanto la retirada del ministro como la manifestación pública del presidente del Tribunal Supremo indican, sobre todo, una reacción defensiva en un contexto de desgaste acumulado. No se trataría necesariamente del inicio de una reconfiguración institucional, sino de un movimiento limitado destinado a preservar la imagen y la legitimidad en medio de presiones crecientes. La Corte Suprema estaría tratando de gestionar los riesgos dentro de márgenes cada vez más estrechos, consciente de que su capacidad real para contener el avance del Ejecutivo está siendo puesta a prueba. Desde esta perspectiva, el principal peligro no es solo la erosión gradual de la autoridad del Poder Judicial, sino la posibilidad de que sus señales se vuelvan predecibles y, por lo tanto, políticamente ineficaces. En un entorno dominado
por una intensa polarización y rápidos ciclos de información. Las advertencias discretas pueden ser absorbidas como parte del ruido permanente, perdiendo fuerza institucional. Este contraste de interpretaciones desplaza el debate hacia una cuestión más amplia. ¿El enfrentamiento es episódico, irreversible, o expresa una transformación más profunda en el funcionamiento de la democracia estadounidense? Los juristas que se basan en precedentes históricos recuerdan que, en momentos anteriores de tensión entre los poderes, la Corte Suprema a menudo trató de responder con decisiones jurídicamente sólidas, sustentadas en amplios fundamentos constitucionales y a menudo con un tono deliberadamente moderado, precisamente para evitar una escalada. Sin embargo, el escenario actual presenta un desafío de otra naturaleza. La dificultad no radica solo en producir decisiones coherentes, sino en preservar el reconocimiento público de su fuerza vinculante. La disposición del Ejecutivo a cuestionar la legitimidad de las decisiones contrarias y a asociar al Poder Judicial con intereses antipopulares crea un entorno en el que el problema deja de ser técnico y se convierte en estructural. El conflicto pasa a involucrar no solo el contenido del derecho, sino la propia aceptación de los límites institucionales. Algunos análisis destacan además un segundo factor que contribuye a agravar la situación: la postura del Congreso. Para estos observadores, la ausencia de una reacción legislativa firme ante la retórica presidencial aumenta el aislamiento del Poder Judicial y reduce la capacidad del sistema para responder de manera coordinada. Cuando no hay una articulación visible entre los poderes en defensa de la Constitución, las señales emitidas por la Corte Suprema pueden perder impacto político, incluso cuando son claras desde el punto de vista institucional. Es en este vacío donde se acumulan los riesgos. La posibilidad de que las decisiones judiciales sean impugnadas, relativizadas o ignoradas sin una respuesta institucional proporcional hace más plausible un escenario en el que los controles y contrapesos sigan funcionando formalmente, pero se vean debilitados en la práctica. Y este debilitamiento no requiere una ruptura declarada. Basta con que los mecanismos constitucionales se vacíen gradualmente por la repetición de prácticas de deslegitimación y por la tolerancia institucional ante estas prácticas. Hasta el momento no existe consenso sobre el camino que debe adoptar la Corte Suprema ante esta coyuntura. Una posibilidad discutida por sectores del ámbito jurídico es que la Corte opte por decisiones más afirmativas en los casos directamente relacionados con el alcance del poder presidencial, reafirmando los principios constitucionales de manera inequívoca, incluso si ello aumenta el nivel de confrontación con el Ejecutivo. Otra hipótesis sugiere un camino más cauteloso: construir decisiones colegiadas, con fundamentos técnicos ampliamente compartidos, buscando preservar la unidad interna y la legitimidad externa, evitando señales de fragmentación institucional. En ambos escenarios, el costo tiende a ser alto. Las decisiones más duras pueden intensificar el conflicto político. Las decisiones más prudentes pueden interpretarse como insuficientes en un entorno en el que la autoridad del tribunal se pone a prueba, no solo jurídicamente, sino también públicamente. Por ahora, la disputa continúa, sin un desenlace claro. No hay movimientos formales que indiquen una ruptura explícita, pero las señales acumuladas en las últimas semanas sugieren que los mecanismos tradicionales de contención están siendo sometidos a una tensión superior a la habitual. Es en este contexto donde la simbología del gesto individual sigue siendo un elemento central. El ministro que se retira, sin pronunciarse, sin teatralidad,
pero dejando constancia de que algo ha cambiado en el funcionamiento del sistema, la secuencia de los próximos juicios, la forma en que las decisiones serán recibidas políticamente y, sobre todo, la disposición del Ejecutivo a cumplir o impugnar los límites impuestos serán determinantes para saber si este episodio será recordado como una excepción o como el inicio de un nuevo patrón institucional. Ante señales tan ambiguas y una coyuntura inestable, seguir los acontecimientos requiere una atención constante y disciplina interpretativa. El esfuerzo no consiste en anticipar conclusiones, sino en observar cómo se estructura el conflicto, qué reacciones institucionales se consolidan y qué tipo de margen efectivo de contención sigue estando disponible. Es en este seguimiento riguroso donde será posible identificar si el sistema aún conserva una capacidad real de estabilización o si pasa a operar con una lógica en la que la autoridad constitucional sigue existiendo como forma, pero se pone continuamente a prueba en su eficacia práctica.